Bienvenidos a esta experiencia llena de historia, de crónicas delirantes. Está conmigo el periodista y antropólogo Rafael Gómez Chi con la historia del Cementerio General de la ciudad de Mérida. ¿Cómo estás, Rafael? Cuéntanos un poco de esta amplia historia, de este récord histórico del Cementerio General. Sara, ¿cómo estás? Un saludo al auditorio. Pues sí, estamos en los días de Hanal Pichán, los días de muertos, de retorno de las ánimas, y el cementerio se vuelve una figura central por estos días en los que la gente acude a los diversos eventos que se realizan en el marco de las celebraciones de todos los santos, de los finados, los fieles difuntos y los finados. Comencemos por lo siguiente. La celebración de todos los santos no tiene nada que ver con los muertos. Ah, no. No, la creencia es que porque primero es el altar de los niños, ¿sí?, y después el altar de los mayores. Mucha gente cree que el 1 de febrero, que es todos los santos, es porque los muertos son santos. No. La celebración de todos los santos conmemora a todas las personas que la autoridad del Vaticano ha elevado al nivel de beatos o de santos. Ok. San Francisco de Asís, San Martín de Porres, Santa Clara, Santa Marta, Santa María, todo lo que quieras que sea un santo. Sí. Se conmemora su día el 1 de noviembre. El 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos. Okay. Porque en la tradición católica cristiana, los que regresan a visitar a sus parientes son los que se encuentran en el purgatorio en espera de que sus pecados sean perdonados, sean redimidos, y los que fueron directamente al paraíso. Oye, Rafael, pero vamos a hablar del cementerio. Sí, nada más quería hacer esta precisión para entrar al tema del cementerio. El Cementerio General de Mérida tiene un origen, va a cumplir este 6 de noviembre, va a cumplir 202 años de que fue bendecido por el obispo Joaquín de Lara. Este 6 de noviembre, el Cementerio General de Mérida va a cumplir 202 años de que fue bendecido por el obispo Pedro Agustín Esteves y Ugarte. La ubicación del Cementerio General tiene un origen, una raíz que tiene que ver con la sanidad y con cuestiones de salud. ¿Por qué? Antes de todo este asunto, primero que nada, los mayas enterraban a sus muertos en su casa o en el patio. El pueblo maya enterraba en el... ¿Pero cómo? ¿En su casa? En su casa, en la sala de su casa. ¿Sí? Sí, o en el patio. Eso te lo digo porque hay evidencia arqueológica. Oye, exactamente. ¿Eso cómo lo sabes? Porque hay evidencia. No es leyenda. No, existe la evidencia arqueológica, okay, documentada, incluso en excavaciones, okay, de los que yo incluso he estado presente en varias de ellas. Y es en la casa o en el patio. Solamente la élite gobernante, los sacerdotes y los grandes guerreros eran sepultados en las pirámides. Como siempre es, en las pirámides. En las pirámides o en los edificios mortuorios. Viene la iglesia, la conquista, la llegada de los españoles, el cristianismo, y se establecen lugares para depositar a los muertos. Okay. Imaginemos Mérida cuando llegaron los españoles en el siglo XVI. Más o menos 36 familias indígenas viviendo. Llegan los españoles y se calcula que la población de Mérida cuando se fundó no eran más de, 500 personas. Entonces, en toda la colonia, la población de Mérida era una ciudad pequeña. Pequeña como, digamos, el tamaño de Izamal, más o menos, ¿no? Okay. Y el cementerio estaba ubicado en lo que hoy es el Parque de Santa Lucía, donde hoy van a cenar en los restaurantes, en la iglesia, y donde ¿sí? está el ahí abajo hay muertitos. Abajo todavía hay gente. Ese era el cementerio de la ciudad. Estaba muy cerca, a 4 cuadras de la catedral. Pero tú dices que por temas de salud, ¿y qué tiene que ver el higiene y la salud allá? Porque en ese tiempo no estaban comiendo todavía su taco. No. Viene la ciencia médica, viene desde Galeno, ahí con los romanos. Entonces, poco a poco, precisamente fue un fraile católico el que empieza a robar cadáveres en el siglo XIII para diseccionarlos y ver de qué tienen adentro. Entonces empiezan a darse cuenta que hay enfermedades, que hay que cuidarse, hay epidemias. Las epidemias no son nuevas. Entonces empiezan a hacerse la idea de que si esa persona murió de una enfermedad, me puede contagiar. Además está la descomposición del cadáver. No, y los olores. La falta de salubridad. Entonces el cementerio está cerca de la población. Correcto. Demasiado cerca, ¿no? Hay que mover el cementerio, porque nos podemos enfermar, nos puede dar algo por culpa del cementerio.
¿Y cómo se decide, cuándo se decide y a dónde? Y fíjate, un dato que encontramos por ahí es que el decreto para mover el cementerio del lugar es una bula real emitida por el rey Carlos III, que fue enviada... Ese dato nadie lo conoce, ¿eh? En 1787, el rey de España, Carlos III, el de la Puerta de Alcalá, sí, mírala, emite una bula real, la envía y se le envía al entonces gobernador Lucas de Gálvez. Lucas de Gálvez, conocido por ser constructor de caminos, sí, de infraestructura urbana. Que hoy el mercado ostenta su nombre. Exactamente. Y Lucas de Gálvez, la verdad, no hace caso. Dice, no, ahorita le no hay vale tiempo, cacahuate. no hay tiempo, porque no consideraban en el imaginario social que tengan que moverse el cementerio. Se revolvió su momento, entonces imaginemos Mérida en ese tiempo, Santa Ana, que hoy nos parece a tiro de piedra, sí, y eran lejísimos. Entonces dicen, no, todavía está lejos, todavía aguanta, y seguían haciendo las inhumaciones en Santa Lucía. Sí. Hay historiadores que consideran que ahí también inhumaban a los afrodescendientes y a varios frailes que estaban en las iglesias de aquí, más que a la gente común y corriente. Y los que tenían poder económico, recursos, todavía recurrían a las iglesias, a las capillas. ¿Y es cierto que los enterraban ahí? Sí. Por eso tú entras a catedral y por eso la catedral está llena de tumbas. Sí, es cierto, está llena de tumbas. Vas a San Cristóbal y está lleno de tumbas. Vas a San Juan y está lleno de tumbas, porque era lo que se usaba. Pero yo siempre asumí que, fíjate que en San Ildefonso, que esas tumbas, que acabo de ir ayer, que esas tumbas eran de religiosos. No, es gente pudiente. Inclusive a veces gente que no era tan pudiente, pero que merecía estar ahí, o que lo conseguían de algún modo. Y es gente que se iba y se quedaba en las iglesias. El uso del cementerio era más bien por un orden que tenía que ver con que había que alejarlo un poquito, pero si se podía, y se podía, te enterraban en la iglesia, hablabas con el cura y todo ese asunto. Okay. Incluso hoy día permanece la tradición, hoy día hay iglesias. ¿Sí? Tú pasas a San Cristóbal y puedes comprar tu cripta. Bueno, sí, claro. Realmente. Pues es lo mismo. Igual que hace 300, 400 años. Es exactamente lo mismo. Pero viene el decreto del rey. Cambian el cementerio del lugar. Y dice, hay que mover el cementerio. Y fíjate, estoy hablando que esta bula real fue de 1787. 97, 2007, casi 40 años tardaron los yucatecos en mover el cementerio. Incluso ya cuando Benito Pérez de Valdelomar, que era gobernador, el último, uno de los últimos gobernantes, decide cambiarlo, pues tampoco le hacen caso. Sí cesan los entierros en las parroquias, en las iglesias, momentáneamente. Entonces él decide cambiarlo, pero pues ya sabes, yo me imagino, si hoy en día el gobierno del partido que fuera intenta hacer algún cambio social, pues ya ves las reacciones de la gente, ¿no? De un lado y del otro. Imagínate hace 200, si así fue el carnaval, imagínate el cementerio. Imagínate hace 200 años tomar la decisión de mover el cementerio. Pero aún así las autoridades empiezan y se dan a la búsqueda de un terreno que pudiera ser adecuado, y adecuado estoy diciendo que tenga el tamaño correcto, porque tienes que preverlo para cuando vaya creciendo la población. ¿Qué tan grande es? Porque es bastante grande, espacioso el cementerio general. Sin embargo, ya está al tope hoy en día. Siguen habiendo sepulturas. Estábamos conversando con los responsables del cementerio hace unos días. Y ¿Todavía hay lugar? Estaban contando que hay de 3 a 4 sepelios diarios. Fíjate. Muy curioso, cuando el cementerio cumplió 200 años, en el 2021, entrevisté a un sepulturero y le pregunté, ¿y cuál fue el último entierro que hiciste tú acá? Me contesta, ayer, un joven que se ahorcó, me dice. ¡Qué bárbaro! Pero no se sabe, de las 25,000 tumbas que ahora se administran, el 30% todavía tiene un uso y una visita frecuente. El otro 70%
inclusive tumbas de gente muy famosa que hizo mucho por la historia. Que nos vas a contar en este programa. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Están abandonados. Pues sí, porque la línea familiar. Y a mí me ha sorprendido ver el tema de cómo han ido abandonando las tumbas, aún siendo de gente muy, muy famosa, pero lo vamos a dejar para más adelante. Bueno, pero por ahora se tomó la decisión de mover el cementerio, ¿y a dónde deciden moverlo? Nada más adelantan. Hay un proyecto primero para moverlo a Zambulá. Ah, sí. A donde hoy es la colonia Zambulá. ¿Y por qué deciden que no? ¿Y a dónde lo movieron finalmente? Nos va a decir Rafael Gómez Chi al regreso de la pausa. Mientras tanto, recordarle que estamos en estas crónicas delirantes. Estamos hablando de la historia del Cementerio General de Mérida. Es momento de irnos a una breve pausa comercial. Enseguida regresamos. Ya volvemos a esta experiencia llena de historia, de crónicas delirantes. Está aquí el periodista y antropólogo Rafael Gómez Chi. Estamos hablando de la historia del Cementerio General de Mérida. Y pues bueno, Rafael, nos quedamos en que se toma la determinación de moverlo del lugar. Esto es por bula real, nada más ni nada menos. Sí, de Carlos III de 1787 manda la orden, se la recibe Lucas de Gálvez. Y no es sino hasta que las Cortes de Cádiz en 1814 vuelven a retomar el asunto. No se mueve. Entonces, imagínate cuánto tiempo pasó desde que lo ordenó el rey y no le hicieron caso. Entonces, en 1814, el alcalde Basilio María de Argáez, de la ciudad de Mérida, dice, está bien, ya, vamos a hacerlo. Y se dan a la búsqueda y localizan un terreno en Zambulá. Ok. Para que nos ubiquemos, Zambulá está del Centenario, un poquito más a lo que es la esquina de la Gatita Blanca, detrás de la Itzáez. Ok. Hoy es una colonia muy popular. Sí. Para nosotros nos parece cercana. ¿Cuál es el pero que le ven a Zambulá? Que el dueño del terreno, queremos tu terreno para hacer allá el cementerio. Mi terreno vale hoy 1,000 pesos. Pues si lo quieren para cementerio vale 2,000. Ah, bueno, pues no. Entonces empieza el teje-maneje y termina la autoridad. ¿Sabes qué? Pues no. No contamos No, porque le está subiendo mucho el precio y no hay los recursos para este tema. ¿Y qué es lo que hacen? Revisan entonces las cosas y encuentran en la parte sur la hacienda de San Antonio Xcojolté. La hacienda de San Antonio Xcojolté data de 1727. Es propiedad primero del capitán Martín Noguera y tenía caballos, porque lo encontré como capitán de caballos. Okay. Yo me imagino que es capitán de caballería o algo así. Él era el dueño de la hacienda. Él era el dueño, el primer dueño, el que construye la hacienda. Ok. Si hoy vamos al cementerio y entramos por la avenida de la calle 81. Oye, que llama mucho la atención, por cierto, es una avenida que, bueno, ahí podemos entrar en el automóvil y dar la vuelta prácticamente por el cementerio. Eso casi no sucede en ningún otro cementerio. Una curiosidad del Cementerio General de Mérida, que es el único cementerio en todo el país que tiene tráfico vehicular de manera regular, común y normal. Es decir, es una calle que puedes atravesar en el día. Sí. Y hasta donde yo tengo entendido, estuve preguntando por aquí y por allá, el cementerio de La Habana también tiene circulación y creo Esta que dinámica. Uno o dos más en los Estados Unidos, y en el resto del mundo no encontré que algún otro cementerio tenga tráfico como tiene el de Mérida. Así que es una curiosidad. Sí, una particularidad que nos caracteriza a los yucatecos. Retomando el tema, San Antonio Xcojolté, después de ser propiedad de Martín Noguera, lo tienen en propiedad Joaquín de Lara y Cámara y su esposa María de la Luz Cepeda. Este matrimonio fallece en 1819 sin descendencia. Ok. De tal manera que la hacienda San Antonio Xcojolté se queda prácticamente sin dueño, no abandonada, pero se queda en ese limbo en ese legal, hueco legal, ¿no? Exactamente, ¿no? Como hoy son los predios intestados, ¿no? Sí, que fallece el dueño y no le dejó nada a nadie, ¿no? Ve la oportunidad el gobierno de la ciudad y adquieren la hacienda por 2,500 pesos de la época. Y le encargan, en el gobierno de Mariano Carrillo, encargan a Santiago Servián, hablaba de 1814 más o menos, elaborar los planos del cementerio y empiezan a construirlo por la cantidad de 11,000 pesos. Mucha gente cree
que la parte más antigua y más vieja del cementerio es la parte que le llaman el Palomar, la que se encuentra detrás de la rotonda de los hombres ilustres, Sí. hacia más al sur. ¿Y no es esa la hacia parte la más barda antigua? que pega con el Panteón Florido. No. La parte más antigua del cementerio es la glorietita enfrente del casco de la hacienda Xcojoltec Ah, ok. y la avenida que viene de la calle 81, Oh, sí. donde estuvo la tumba de la mamá de Víctor Cervera Pacheco, doña Francisca Pacheco, que hace poco, cuando falleció, no, ya son 20 años. Ya lo ve uno con otros ojos. Cuando fallece don Víctor Cervera y a él lo sepultan en el Panteón Florido, se llevan a su mamá que estaba Para esa que parte. esté con él. De modo que la parte más antigua del cementerio es esa parte de la avenida y la glorietita del cementerio. Ok. El cementerio es bendecido el 3 de noviembre por el obispo Pedro Agustín Esteves y Ugarte. Ujú. Pero el primer sepelio ocurre 3 días después, el 6 de noviembre. ¿Quién fue el primer enterrado ahí? ¿Tienes el dato? Felipe Trejo, un capitán. No sabemos quién es Felipe Trejo. No consta en el récord histórico. No sabemos qué hizo, ni qué edad tenía al morir, ni de qué murió. El único dato seguro que existe, y eso lo digo porque está en el archivo del Sagrario de la Catedral Metropolitana de Mérida, Ok. es el nombre de la persona y la fecha que fue sepultado, y está perdida la tumba de Felipe Trejo. Yo he pasado varios años, y digo que he pasado porque sí los he pasado, Sí. de mi vida periodística, tratamos de localizar esa tumba. La tumba de Felipe Trejo. ¿Y qué se especula que pueda haber sucedido? Pues a lo mejor en el crecimiento y en los ires y venires, porque muchas veces las tumbas, antes de que se estableciera el modo a perpetuidad, Ujú. pues las tumbas eran vueltas a usar. A los 3 años o 5 años se sacaban los restos, se mandaban un osario Sí. y la tumba se volvía a utilizar. Entonces es muy probable que haya sucedido con Felipe Trejo. También otra cosa es que la realidad es que no nos recuerdan mucho tiempo. Si acaso 2 generaciones nos tienen en el recuerdo, ya la tercera, Nos quién mandan, sabe qué dice. onda, porque pregúntale tú a cualquier persona que puedas ver en la calle y le preguntas, oye, ¿cómo se llaman tus bisabuelos? Así es. Yo solo recuerdo el nombre de mis 2 bisabuelas, doña Nicolasa. La otra la recuerdo porque le decían mamá grande. Ujú. Y ya no sé quiénes son. Claro que tu caso es particular porque tus abuelos y Entonces, bisabuelos no, eran muy longevos, sí, pero ¿no? imagínate a alguien que se preocupa por rastrear cosas de la historia y como Sí, una- sí, entonces, sí. probablemente Felipe Trejo no tuvo descendencia, o si la tuvo lo olvidaron pronto porque no sabemos qué hizo ni quién fue, pero entró en los anales de la historia por Ujú. ser la primera persona que fue sepultada en el Cementerio General de Mérida. Y también ¿Y existe, la última persona que fue enterrada en el anterior? en Santa Lucía también existe el Ajá. registro y se encuentra en el archivo de Catedral, y es un niño, Joseph Esteban Duarte. Oh. Y este niño fue sepultado el 3 de noviembre de 1821. Ujú. Un año muy particular porque recién los yucatecos nos habíamos independizado de España. Éramos prácticamente una nación libre, porque recordemos que Yucatán no se adhiere o anexa a la República República. Mexicana sino hasta 1824. De ahí surge nuestra bandera que... Primero es el Cementerio General de Mérida y después es el Congreso Constituyente. Ok, nada más para que lo tengan Nada de más marco para de que tengan marco referencia. Estaba reciente la independencia, Sí. los yucatecos ya nos sentíamos libres, estaban todavía, ni siquiera se había montado el Congreso, pero ya el cementerio ya era una realidad después de que el rey decretara esto Ujú. a finales del siglo XVIII. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tarda la edificación del cementerio? Pues los planos son de 1814. Imagínate, no sé, habrá pasado de 14 al 21, 7 años. Ujú. De la hacienda se conserva el casco De la hacienda original. se conserva el casco original. Por cierto, en el interior de esa casona Sí. le dieron el tiro de gracia tuvieron un rato el cadáver de Felipe De Carrillo Felipe Puerto Carrillo y sus Puerto. hermanos. A Felipe Carrillo Puerto lo ejecutan en la barda que se encuentra mirando hacia la entrada de la 66, Sí, sí. donde hay un obelisco
puesto que mandó poner, creo que José Ingenieros, en memoria de su amigo. Y el monumentito ese que recuerda esa famosa frase que nunca dijo Carrillo Puerto, no abandonéis a mis indios, la mandó poner el gobernador Bartolomé García Correa, alias Boschpato. En honor. Porque no lo quería el partido para congraciarse con el máximo líder del socialismo. Van a poner esa frase. A mí siempre se me hizo, lo voy a decir con esta palabra, ridícula, porque no abandonéis. Felipe Carrillo Puerto pronunció su primer discurso en maya. Y fue un gran líder para los mayas. Claro, no era su intención emular a los españoles, ¿no? El historiador Paulo Sánchez Novelo, amigo mío, con el que igual trabajé muchos años, realizó una investigación y Carrillo Puerto no dijo nada, no pronunció nada en su proceso sumario, en su juicio sumario, ni al momento de su ejecución, porque cuando le preguntan a Carrillo Puerto, oye, ¿vas a dejar algo? No tengo nada. ¿Quieres que llevemos un cura para que...? No creo. Boom. Lo ejecutan en el cementerio y está todavía la barda. Sí. No van a ver los perdigones ni las balas por allá. No, pero bueno, están las visitas guiadas. Y en la casona de Xcojolte, que todavía queda, ahí tuvieron el cadáver. Creo que incluso ya está una fotografía que circula por ahí del tema. En las visitas guiadas te muestran esas partes que se componen del cementerio general de Mérida. Hay otra curiosidad también que debemos tener en cuenta. Si Santa Lucía los sentían un poquito lejos del centro, que es donde estaba el núcleo de la vida de los yucatecos, imagínate haber trasladado el cementerio a un lugar que se encuentra a varios kilómetros del centro. No, y en ese tiempo no teníamos calles, no teníamos nada, ¿no? Nada de eso, ¿no? Entonces, cierren los ojos y imaginen el traslado del centro al cementerio. Bueno, pues en este imaginario nos vamos a ir a una breve pausa. Quédese con nosotros, estamos platicando con el periodista y antropólogo Rafael Gómez Chi en esta experiencia llena de historia, de crónicas delirantes, la historia del Cementerio General de Mérida. Enseguida regresamos. Ya estamos de regreso platicando con Rafael Gómez Chi, periodista y antropólogo, en esta experiencia llena de historia, de crónicas delirantes, la historia del Cementerio General de la ciudad de Mérida. Y pues bueno, Rafael, continuamos. Así es, Sara, y antes de continuar quiero hacerte un comentario. Me estoy enterando que Abarrotes Tunosusa fue galardonado con el premio ELIS 2023, que es un premio que se da a empresas líderes de innovación sustentable por parte del banco HSBC y Ernst & Young en la categoría de Mujeres al Mundo por un programa de preservación de abejas meliponas. Y bien, como te iba contando, la historia del cementerio es muy, muy interesante porque es un lugar de momentos históricos, como la ejecución de Carrillo Puerto. Bueno, pero a todo esto, hablando de personajes históricos, ahí se encuentra la Rotonda de los Hombres Ilustres, ¿no? Así es. ¿De dónde surge? Fíjate que la Rotonda de los Hombres Ilustres, inclusive a mí me pasó porque lo pregunté a la gente del cementerio, oye, ¿en qué año se hizo? Yo tenía la idea de que se hizo a raíz de la muerte de Carrillo Puerto. Y resulta que no. Resulta que la rotonda la mandó construir el general Guillermo Palomino, que fue gobernador de Yucatán en 1887. También el general construyó el arco de entrada que da en la calle 81. Bello. Sí, me llama mucho la atención. Y él planea la rotonda de los Hombres Ilustres. Y se construye desde finales del siglo XIX. Pero me parece que no se utiliza mucho tiempo y es hasta que trasladan ahí, porque a Carrillo Puerto lo ejecutan y no lo sepultan allá. No eran los tiempos políticos. Lo sepultan en otra parte del cementerio. Yucatán pasa unos años de turbulencia política muy, muy difíciles, determinantes para la vida social y económica de los yucatecos, y es hasta creo que los 40 o algo así que trasladan el cadáver de Carrillo Puerto o los restos de Carrillo Puerto a la Rotonda de los Hombres Ilustres, donde está él encima y abajo está sus hermanos Benjamín, Wilfrido, Edesio, y creo que también habían, aunque si tú vas al cementerio, Alma Reed no está ahí. Enfrente. Sí está. Enfrente. Alma Reed está enfrente en una tumba muy, 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 muy pequeña con rasgos así como mayas.
justo enfrente. Y hay otros célebres personajes, realmente. Sí, está, ahí en el cementerio está, por ejemplo, encuentra uno toda clase de personajes famosos. Está, por ejemplo, Héctor Victoria Aguilar, diputado constituyente, a quien debemos la Ley Federal del Trabajo. Está Arthur Pierce, que trabajó con José Rendón en el tema del ferrocarril. Está la profesora Consuelo Zavala Castillo. Está también don Rodolfo Menéndez de la Peña. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, y una cosa que siempre he dicho, estos personajes se encuentran en tumbas, la verdad, varios abandonados. A mí me dio mucha pena ver la tumba de Elvia Carrillo Puerto, que está en la rotonda de hombres y mujeres ilustres, y está inclusive quebrada la lápida. A mí no se me hace justo para la talla de la mujer que es un referente en la política y en el género, que esté en esas condiciones la tumba. Igual la de Rodolfo Menéndez de la Peña, un cubano que llegó a vivir aquí a Mérida con su esposa, y se trajo una innovación para la enseñanza de las escuelas públicas en Yucatán, y la tumba está abandonada. Porque justamente en esa avenida y que los comentamos, Menéndez todavía existen, ¿no? Sí, claro, exacto. No hay razón de ser de ese descuido. Pero justamente en esta avenida nosotros podemos observar mausoleos que tienen una arquitectura muy linda, y pues pertenecen, yo quiero suponer, a personajes relevantes de la sociedad. Pertenece más bien a hombres de empresa, a gente pudiente. Hay una característica muy importante que hay que tomarle en cuenta. Durante el siglo XIX, mucha gente con recursos económicos de alta posición recordaba que a sus antepasados los sepultaban en las iglesias. Sí, sí. Como ya había el cambio, en lugar de pagarle a la arquidiócesis o a la diócesis en ese tiempo, sí, porque no se eleva en arquidiócesis, sino hasta el siglo XX, en lugar de pagarle a la diócesis mi tumba en catedral, pues como tengo el dinero, mejor me construyo una iglesia. Así de sencillo. Y es el origen, por ejemplo, de construcciones como la de El Recuerdo de Rafael Quintero. Hay varias, ¿no? Al lado, junto a la Quinta del Olvido, allá en Chuminópolis. Está San José de la Montaña, que también es construida en el siglo XIX. ¿Esa quién la construyó? No recuerdo ahora quién la construyó, pero está en la calle 60 con 79. Está también la que hace Los Peón, la de Lourdes. Ah, sí. Que incluso Lourdes, además de la parroquia, tiene una copia de la gruta donde se apareció la Virgen de Lourdes. Sí, Nuestra Señora de Lourdes. Y están las criptas. Y muy visitada hasta el día de hoy, ¿eh? Ahora ya pertenece a la arquidiócesis, pero en su momento fueron construcciones particulares, privadas, como la famosísima iglesia gótica de Nacam. Sí, sí. Que la arquitectura también llama mucho la atención. ¿No? Es una copia del arte gótico de la Europa medieval. Entonces, hay un uso del cementerio para el pueblo, y hay un uso de los entierros para la gente pudiente. Los que estaban a la mitad, los que no tenían ciudadano dinero, promedio, un poco arriba del ciudadano promedio, pero tampoco tenías mucho dinero para hacerte tu propia iglesia. No llegabas a la iglesia. Están sepultados en varios mausoleos que se encuentran en la avenida principal. En esa avenida. Que tú entras por la calle 81. Hay muchísimas familias. Yo vi muy bien cuando lanzaron el proyecto por las autoridades de hacer un paseo turístico en el cementerio. Sí. Porque eso nos da oportunidad a que se restaure muchas de esas cosas. Recordemos que el abandono es porque los familiares ya no se ocupan. Claro, no es enteramente responsabilidad, sin embargo el ayuntamiento sí ha asumido parte de, ¿no? Sí. Hoy parece que siempre recordamos a los muertos porque en redes sociales hay mucha gente que publica. Para mí son cosas que corresponden a la intimidad de la persona, pero hay mucha gente que publica su duelo en redes sociales. Entonces nos da la idea de que siempre recordamos a nuestros seres queridos, y no es cierto. Lo vemos ahí, en el abandono de estas tumbas. Máximo 2 y ya. Ok. Hay tumbas muy bonitas. Fíjate que tiene inclusive tumbas con mármol de Carrara. Y de granito también.
Fíjate, la de Lourdes, la de Josefa Suárez, que su tumba fue hecha por Tomasi. Sí. Desapareció del cementerio en el 2008. Nadie dio explicaciones de cómo. ¿De dónde se fue ese mármol? ¿A quién? Si se lo robaron. A la cocina de quién se fue ese mármol. Porque trasladar esa tumba del cementerio, quitarla del cementerio, no es un trabajo. No, y el peso, bueno. No es como que te encuentres un celular tirado en la calle y te lo lleves. La verdad. Entonces, bueno, ya estaba operando al full, entonces el cementerio para los empresarios, para la clase media, burguesa, emergente. Y para el resto, para el pueblo. Por eso está la parte del Palomar. Ok. Era para el pueblo. ¿Ah, sí? Para los que no podían pagarse un osario grandísimo. Y siempre se lo conoció como el Bueno, Palomar. así lo conocen ahora desde hace unos 30 años. Sí, sí. Y le dicen el Palomar porque las tumbas parecen palomares. Sí, sí. Es para gente muy pobre. Es esa parte de allá. Pero el cementerio tardó mucho tiempo en tener la dinámica y en formar parte del constructo social y del entorno urbano de la ciudad, por dos razones muy importantes. Recordemos que el traslado del cementerio de un lugar a otro tuvo que ver con cuestiones de salud pública. Tuvo que ver con una orden del rey, porque era el avance científico de depositar ahí lejos los cadáveres. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX ocurren dos epidemias muy importantes en Yucatán. La primera en 1826, que es la viruela. Sí. El cementerio se inaugura en 1821, noviembre. 22, 23, 24. Y ya en el 26 se interrumpe la operación. Y está la viruela por lo siguiente. Hoy en día el velorio o el duelo dura unas horas. Hoy en día se recuperó, se mejoró el embalsamamiento de cadáveres. Sí, claro. Y cuando no tienes dinero para embalsamar a tu pariente, pues el velorio apenas certifique el médico la muerte. Sí. Vámonos, un par de horas y ya. Llévatelo a la sepultura. Entonces, hace casi 200 años, imagínate, viene una epidemia, la gente se moría. Ya no hay tiempo de que si soy pobre, primero, ¿dónde consigo recursos para dar sepultura, la caja? Sí, mandar a hacer la caja de madera. Bañar, limpiarlo, hacer el relleno negro, todo ese tema. Exactamente, o Entonces, blanco. las autoridades, entre ellos también la iglesia, porque no había todavía las leyes de reforma, le dan otra vez autorización al pueblo para que sepulte lo más cerca que pueda a su casa. O en su casa. Que no haya que haber el trámite de llevarlo hasta Xcojolte, porque todavía quedaba muy lejos. Quedaba retirado. Y la gente se moría así. Si hoy están asustados. Con la viruela, dices, se caían. Se caían prácticamente muertos. Entonces dice, hay que resolver esto, hay que deshacerlo de los cadáveres, o esta cosa se puede volver un grave problema de salud pública. Ya lo era. Se puede agravar aún más. Entonces les dan permiso y la gente sepulta en las cercanías que tiene y a donde puede, iglesias, parroquias e inclusive sus propias casas. Y había el temor también del contagio, ¿no? Exactamente, más que nada por ese tema. Entonces se suspende el uso del cementerio para la rapidez en inhumar los cadáveres. Pasa el tiempo, termina este asunto y en 1833 vuelve otra epidemia, pero esta vez es la epidemia de cólera morbo. Y lo mismo. Lo mismo. Entonces simplemente como que cada vez que iba a arrancar un poco al 100 el uso, se interrumpe la operación. Sí, se interrumpe la operación y el cólera morbo tuvo dos epidemias, primero en 1833 y después en 1855. Fíjate, yo tengo 30 años en el periodismo. No sé si tú recordarás, hace igual algún par de décadas, todavía se hablaba del cólera. Sí. ¿Te acuerdas que había que desinfectar? Todo el tiempo se hacían campañas. Si en el siglo XXI la gente ni se lavaba las manos. Ahí se fortaleció la campaña de lavado de manos. Sí. Fíjate, si hace 20 años, ya en el año 2000, todavía hablábamos del cólera, de que había poblaciones con cólera. Entonces imagínate en el siglo XIX con mucho menos información. No. Con una tasa de educación muy baja.
muy mínima, el cólera era muy mortal. Entonces vuelve otra vez el permiso para que la gente se deshaga de los cadáveres de sus seres queridos en lugares cercanos a donde vivía. Entonces vuelven a habilitarse, las parroquias, inclusive si pudieras si había un gran patio, pues ahí en el fondo. Yo recuerdo que en Oman, por ejemplo, en el patio de la casa de mi abuela, hay una sepultura de una persona que falleció por alguna de esas epidemias. ¿Y qué le ponían? ¿Le ponían alguna especie de cal viva, cal pero natural. Con su nombre le ponían alguna especie de epitafio el que pudiera, sí, el que no, pues ya se murió. Y ya no quedaba un récord tal cual, ¿no? Tú porque sabes que está tu abuela, ¿no? Pero... Exactamente. Yo creo que hay mucha gente que falleció y quedó ahí en su casa sin que nadie supiera. Así que esos gringos que compran casas allá en el centro histórico no se van a encontrar con el fantasma. Ahorita es la temporada. Con el fantasma de alguien por ahí volviéndolos a visitar, buena. Porque sí es de señalarse esta cuestión. Y el cementerio ahí está, pero ahí estaba el cementerio. Ya todo listo, todo preparado. Y no es sino hasta el gobierno del general Guillermo Palomino, en 1885, 86, 87, por ahí de la construcción del Palacio de Gobierno también. Más hacia finales del siglo XIX, que empiezan Él ya dice, vamos a retomar el tema del cementerio, hay que dejar bien la calzada principal, construir la entrada. Se empieza a darle más uso, y es a partir del último cuarto de siglo XIX que ya el Cementerio General de Mérida es ubicado como el sitio donde hay que inhumar las cosas. Ya vienen las leyes más modernas, prohíben que entierres a nadie en tu casa. Ya está la reforma de Juárez, de dividir iglesia y Estado. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Fíjate, 2000 años después de Cristo. Y entonces ya no tiene nada que ver la iglesia, ahora es la autoridad civil. Ahora es ley la que toma el mando y es la que ya ordena que los cadáveres ya tienen que llevarse al Cementerio General de Mérida. Y es por la época en la que hacen el Palomar, para los que no puedan pagarse un mausoleo. Y siguen habiendo los entierros y todo. Entonces el uso del cementerio no es sino hasta finales del 19, principios del 20, ya es tan común que bueno, ahí llevan a Carrillo Puerto a fusilar en el 24, y ya se vuelve un sitio que ya viene el crecimiento de la ciudad. Fíjate algo muy curioso, que aún en esa época el cementerio quedaba muy lejos. Inclusive cuando se da el siniestro aéreo en el que pierde la vida Pedro Infante en 1857, la ciudad terminaba precisamente ahí, en lo que hoy es la calle 85 con 54, por ahí más o menos. Mérida estaba creciendo más al sur, y en ese momento es cuando el sur de la ciudad tiene como una pausa. Por eso la calle 95 es la frontera. La 95 es la que da hasta el cementerio. Donde están los semáforos, que la 95 con 66. De este lado tienes la entrada al cementerio, de este lado está el Panteón Florido, que también es de administración municipal. Sí. Y es hasta esas épocas. No, hombre, súper reciente. Más o menos por ahí de los 60, es que ya la ciudad empieza a comerse esa parte. Y aún así es por mucho tiempo considerado lejos, un destino lejano. Un destino lejos. Sí, porque la construcción de Xoclán viene hasta los 80s más o menos. Y también ya quedó hoy dentro de la ciudad. Yo recuerdo cuando vino el Papa Juan Pablo II en el 93, hice varios reportajes del tema y Xoclán era lejísimos. Hoy está en el centro, hoy el cementerio. Fíjate, hoy el Cementerio General tiene muchas historias de ultratumba, de sustos y todas esas cosas. Está lo que comentaba la gente que trabaja allá, de la niña que ven jugando en las mañanas con su vestidito de época. Fíjate algo muy curioso, yo le preguntaba a Yahvé Alonso, que es el encargado, el coordinador general del cementerio, si las personas que ven a esa niña son personas que trabajan o que pudieran inventarte la historia. Dicen, no, es gente que de pronto cruza por aquí porque como ya dijimos, es una calle transitada. Sí. Y hay gente que ha venido a reportar que hay una niña jugando ahí.
Y luego eso es muy, muy relevante, cómo enterraban justamente a los muertos de la época. Entonces la niña pues tiene su vestidito exactamente, de época, viste cómo fue enterrada. Y en casos hasta con alhajas o todos los accesorios. Por otra parte también está el tema en la misma avenida principal de la tumba del general Guillermo Palomino, que está a pocos metros de la casona. Hay un árbol, lo conocen, los que trabajan allá y los que viven por la zona, lo conocen como el árbol del ahorcado. Inclusive algunos dicen que todavía pueden ver al ahorcado, que les voltean y como que la sombra les da que hay alguien ahí colgado. No, es que está rico y lleno de historia y de misticismo, realmente el cementerio general, que impresiona mucho. Y luego también recientemente entramos a una parte que recién se trabajó, se limpió, se abrió de nuevo, que son los mausoleos que tienen que ver con los sindicatos. Entramos al mausoleo de los ferrocarrileros, de los ferrocarriles del sureste. Enfrente está el de los trabajadores del volante. Del otro lado están los enequeneros, la colonia china, los músicos. Los músicos están detrás de la rotonda. Es cierto que hay algunos masones enterrados en el cementerio, ¿no? Hay un mausoleo, inclusive tú ves el mausoleo. La columna quebrada. La columna y el compás y la escuadra. Sí, que son signos característicos. De los masones. Tú lo ves, ese está en la entrada de la avenida que viene de la calle 66. Por ahí, por el tema ese que tiene que ver con la circulación que viene de la parte sur de Mérida. Ahí puedes encontrar ese tema. Hoy también está, por ejemplo, el Paseo de las Ánimas en el cementerio que se realizó este fin de semana. Está también la cuestión de los paseos, del turismo. Esas visitas guiadas, fíjate que yo vi algo muy similar en el cementerio general de Nueva Orleans, porque está tan rico en cultura y además está dividido por el área española, el área francesa y demás. Y aquí pues es un sinnúmero de personajes como tú comentas, y supongo que nos harán todas esas precisiones en estas visitas, y la iluminación también es clave, ¿no? La iluminación que esto se implementó de unos años para acá, pues para poder llevar a cabo justamente este recorrido. Sí, yo grabé hace unos días de noche en el cementerio. La verdad está muy, muy bien iluminado. Las recomendaciones que hay para los paseos es que no te metas a las tumbas por tu propia cuenta, ni corras, ni nada de ese asunto. No porque vaya a salir alguien a espantarte. Sí, no, porque, hay mucha raíz de los árboles. Hay mucha raíz de los árboles, hay mucha tumba que ha estado abandonada. Por más que le quieras dar, la autoridad municipal le quiera dar un poco de mantenimiento, puedes dar el mal paso. El tema de los derechos. El cementerio es como la banqueta de la puerta de tu casa. Así es. Tú estás obligado a mantenerla. Y tú estás obligado a que si has pagado unos derechos, si tienes una concesión en el cementerio, así es, tú estás obligado a darle mantenimiento a la tumba. Pero, como te repito, ya la tercera generación te olvidó, ya esa tumba no tiene mantenimiento, ya tiene mucho tiempo, la humedad destruye cosas, entonces te puedes llevar un susto y un accidente cayéndote en la tumba. Y luego, Rafael, a veces cometemos el error de pisar sobre todo cuando vamos con los más pequeños, que no saben tanto, de pisar, de caminar por arriba, como comentas, de las tumbas, y esto no debe ser, uno por seguridad y pues sobre todo por respeto, ¿no? Sí, respeto. Hay caminos bien trazados. Yo siempre que voy y vamos a hacer algo, a grabar al cementerio, que además es una fuente muy rica para hacer trabajo sobre historia, ahora que has dicho de los paseos turísticos, porque tienes secciones, así como hay cementerios en otras partes del mundo que tienen áreas como el de Nueva Orleans, bien divididas. Aquí inclusive lo ves. Pues aquí ya las comentaste. Te puedo llevar a pasear a donde están los masones. Sí. Te puedo llevar a pasear donde está el tema de los coreanos. Sí, hay coreanos allá también. Hay coreanos, hay chinos, hay libaneses. Claro. Pero a lo que voy es, sí, entonces uno puede ver claramente estas divisiones, sí, aquí está don fulano, don mengano, don sotano, don perengano. Sí, están todas las comunidades un poco delimitadas. Bueno, está el sismógrafo de la Universidad Nacional Autónoma de México en el terreno del cementerio. Ok. En la parte de atrás de la sección, precisamente donde están los masones. Opera todavía. Ok. Pero también está el sismógrafo original. Ok, para verlo y tomarse fotos. No lo puedes ver. Y está enterrado. Ese comentario que quería yo hacer.
ahora que se está abriendo para paseos y para recorridos turísticos, sería bueno que las autoridades hicieran convenios de restauración, porque están ahí los equipos, los sismógrafos originales. Yo tengo un video en mis redes sociales de Crónicas Delirantes mostrando el sismógrafo, y yo creo que debería ser rescatado para que la gente lo conozca y sea parte del recorrido, sí, por supuesto, cultural del cementerio. Sí, porque sí, es propiedad de la UNAM, pero bueno, hay relaciones, convenios, hay convenios, y el sismógrafo moderno está aparte en una casa normal, y ahí lo dejas trabajando y opera. Entonces, el cementerio de Mérida es un lugar lleno de historia, 202 años que está cumpliendo, y hay que visitarlo. Bueno, pues un placer y un gusto enorme esta historia, compartir estos récords que nos ha comentado Rafael en estas crónicas delirantes. Bueno, delirantes en verdad, con esta historia del Cementerio General de Mérida, más de 200 años y contando, porque todavía está casi al 100% en operaciones, todavía se llevan a cabo ahí entierros, y bueno, sigue para el deleite de todos los yucatecos y extranjeros por igual. Así es, Ana, pues ya saben, cuando visiten el cementerio, háganlo en orden, con respeto y con conocimiento de nuestra historia. Hay que llevar el repelente. Hay que llevar el repelente. Eso sí, gustazo. Hasta luego.